La paz del Señor sea con cada uno de mis estimados hermanos en este día 8 de abril. Y estamos todavía en espera de lo que se prognosticó para este país, o sea, los Estados Unidos, en cuanto a las muertes que estaban anticipando. Y el día de ayer hice un anuncio y creo que no es el cambio que ha habido, que se está mirando, no es resultado de la cuarentena, sino que es resultado de las oraciones de los santos. Y dicen que entonces va a ser mucho, así estoy literalmente traduciendo del inglés, mucho, mucho, mucho menos las muertes que lo que esperaban. Creemos que es la misericordia de Dios la que está obrando en este caso. Bueno, vamos a mirar qué es lo que Dios demanda, qué es lo que Él está demandando de cambios en nosotros. Esto es muy importante. Es porque una de las cosas, ya voy a decir de nuevo, recuerden, estamos bajo juicio de Dios, la iglesia, Israel y el mundo. Los pecados del mundo los conocemos. Los pecados de la iglesia son, yo creo que ya se los memorizaron ustedes, son la tibieza y la contienda. Número 1, la tibieza. Y número 2, la contienda y disensión, espíritu de competencia entre los distintos ministerios y organizaciones cristianas. Y eso tiene que cesar. Es un espíritu. No estamos compitiendo unos con otros, sino que estamos compitiendo con el enemigo de nuestras almas, que no hace distinción ni de raza, ni de cultura, ni hasta de doctrina, sino que a los que barre parejo con todos, el enemigo de nuestras almas. Entonces tenemos que unirnos en el espíritu como uno. Entonces tiene que cambiar la tibieza, número 1. Y lo otro es la contienda. Ayer comenzamos entonces a hablar el pecado de abdicar. En cuanto a la tibieza, los padres han abdicado su posición como padres, han cedido, han entregado su responsabilidad a la iglesia local, han abandonado su responsabilidad. Mucho por causa de ignorancia, porque no se ha enseñado esto como doctrina. Tenemos que enseñarlo como una doctrina, o sea, que haya en cada casa, en cada hogar, oración, que haya en cada casa alabanza, adoración, un altar en cada hogar. No es meramente, se ha tomado meramente como un programa adicional, algo bueno. No solamente no solo es algo bueno, no solamente es un buen programa, no, es doctrina, es mandamiento de Dios. Tenemos que tomarlo de esa manera, porque si no, no se va a llevar a cabo. Pero es indispensable que haya cambios. Entonces, para que haya los cambios, tiene que haber cambios estructurales en nuestra forma de trabajar. Uno de ellos, en este momento sé que hay cadenas de oración, de ayuno en diferentes ministerios, en diferentes organizaciones. Cada quien está orando y ayunando en su círculo, y es muy posible que se sienta orgulloso de eso. Es sutil, el diablo trabaja en forma sutil. No podemos regresar a ese espíritu de competencia. ¿Quién está llevando a cabo cadenas de oración de 24 horas? Pues nosotros estamos haciendo esto. Oh, no, nosotros tenemos una cadena de tanto y de esto y lo... No podemos ir por ese camino por el cual hemos caminado ya por una vida entera. Nadie lo puede negar. Una vida entera hemos caminado por el camino de la competencia. ¿Quién tiene más gente? ¿Quién tiene más conferencias? ¿Quién tiene mejor organizado el trabajo? ¿Quién está orando más? ¿Quién está más consagrado? Todo eso es un espíritu farisaico,
espíritu de competencia, y eso tiene que cesar, tiene que cesar. Entonces, ¿qué tan importante es esto? ¿Qué tan importante es esto? Eh, Miren, iba a anunciar algo al final y lo voy a anunciar más tarde porque acabo de recibir una llamada telefónica de un hermano, de nuestro hermano Javier Cruz, de aquí de la congregación de San Marcos, donde pastorea nuestro hermano Jaime Vigil. Él es uno de los ministros ahí en la congregación y su esposa. Hemos estado orando por ella porque han estado pidiendo la oración por la hermana Delfina. Ella se llama Delfina Cruz y ella está hospitalizada por el virus. Se infectó con el virus. Así que ya van como 2 o 3 noches que alguien está enviando, pidiendo la oración por ella y hemos orado al Señor por ella. Entonces hemos visto milagros, somos testigos de milagros de parte de Dios. Y entonces ellos, el hermano Javier o el hermano Jaime Vigil, trabajan, ¿verdad?, con mi hijo, el ministerio en Salinas. Pero aquí no hay distinción, aquí se acaban las distinciones y tenemos que orar los unos por los otros, igual como a cada que dijera, bueno, esta es mi congregación, este es mi ministerio, tú de cuáles eres tú. Eso tiene que cesar, eso tiene que parar en el nombre de Jesucristo. Eso es los cambios que Dios está demandando. Número uno, la tibieza. Así que vamos a orar. Me llamó el hermano Javier y me dijo, ¿verdad?, con su voz quebrantada, que le han dado 48 horas a su esposa. Tiene que haber un cambio. Se empeoró de ayer a ahora, tiene calentura, tiene tos, agua en el pulmón, sus pulmones. Entonces necesitamos un milagro, necesitamos la intervención divina. Acabo de llamar también, y no tuve tiempo de llamar a otros hermanos que sé que están conscientes. Llamé a otro también de los líderes espirituales aquí en Los Ángeles, nuestro hermano Reinaldo Leal, le dejé mensaje y sé que está mi hermano dispuesto a que nos unamos en el espíritu. Los que trabajan en ese ministerio, los distintos ministerios, tenemos que trabajar como uno en el espíritu, porque esa es la única forma que Dios va a aceptar en este tiempo en nuestros sacrificios. Vamos a leer después, yo voy a entrar en más detalle nos falta un tiempo para ello, y yo pudiera hablar todo el día aquí, pero sé que no todos tienen la capacidad para escuchar horas y horas, así que tenemos que dividirlo en segmentos, pero es urgente. Paso esta necesidad, 48 horas, a nuestra hermana Delfina Cruz, que está grave, estamos pidiendo a Dios un milagro y vamos a mostrarle al Señor que estamos dispuestos a bajar nuestras barreras diabólicas. Santiago las llama terrenales, les llama sensuales y las llama diabólicas, así las llama Santiago. Entonces esto es indispensable. Bueno, me voy a regresar a lo otro. Miren, ¿por qué no nos detenemos en este momento y hacemos una oración por nuestra hermana Delfina? Aquí estamos juntos, Padre. Vengo delante de tu presencia, Señor, y escuchando la oración de mi hermano Javier por su esposa. Sé que hay quienes están orando, Señor, los que se han dado cuenta, pero es menester que cuando haya una necesidad, compartamos las necesidades los unos con los otros a través de ministerios, a través de organizaciones, Señor, porque somos un solo cuerpo y es lo que tú estás demandando, Señor, porque nos estás preparando para tu venida. Sí, Señor. Lo hemos dicho en forma de broma que anteriormente, que el Señor no va a venir, que el Señor no va a venir en jaulas por los diferentes grupos, y lo decimos como si fuera algo curiosito. Es la verdad, es cierto. La verdad es que no es en jaulas, es un solo unido, un pueblo unido o nada. Eso es lo que tenemos que entender. Así que, Padre, pedimos unánimes juntos, Señor, por la sanidad de mi hermana. Señor, ten misericordia. Necesitamos un milagro. Tú eres el Dios de milagros, Señor. Tú eres el que haces milagros y maravillas. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús proclamo, Señor, sanidad sobre mi hermana Delfina, ahí en donde está, en su habitación, ahí en el cuidado intensivo.
intenso, ahí donde están, Señor, los más graves, Señor, donde la muerte está rodeando. Sí, Señor, reprendemos al ángel de la muerte, Señor, y declaramos vida sobre tu hija en el nombre de Cristo Jesús. Así se ha hecho, Señor. Amén. Apúntale el nombre de mi hermana para que sigan orando al Señor por ella. Una gran necesidad, gran necesidad. Bueno, vamos entonces a continuar aquí en los cambios que Dios está demandando. Estamos dirigiéndonos a 2 puntos. Los cambios, tiene que haber cambio de tibieza. ¿Cómo se va a hacer? Y entonces ayer expliqué la enseñanza de ayer, que los padres han abdicado, han entregado, han cedido, han abandonado su responsabilidad de ser el pastor, el sacerdote de su casa y llevar a cabo oración, lectura bíblica, alabanza y adoración todos los días en su casa. Ese es mandamiento del Señor, Deuteronomio capítulo 6 y verso 4. Y verso 1 en adelante hasta el verso 9 o el verso 11. Y así ahí nos enseña que cada padre debe llevar a cabo esto en su casa. Le dije, y voy a seguir explicando sobre ello. Les había dicho de días pasados también de un artículo que escribí hace más de 8 años cuando iniciamos la línea de oración. Y el artículo se intitula La visión, cada creyente un intercesor. Y escribí este artículo precisamente por mirar la tibieza, la gran tibieza. Nadie puede decir que está caliente en Dios. Nadie podemos decir que está en el primer amor si a diario no estamos hablando con el Señor. Si pensamos que nomás el domingo, en el día de servicio, ahí es suficiente. No, sino que entonces es imposible. Entonces, con esto en mente, con esta carga, escribí este artículo. Y no lo escribí como una persona mirando para abajo a otros, sino que mirando nuestra propia necesidad y la necesidad de otros a nuestro alrededor. El artículo se intitula La visión, cada creyente un intercesor. La escritura que tomé para apoyar esto, cada creyente un intercesor, y derramaré sobre la casa de David espíritu de gracia y de oración. Zacarías 12:10. Y aquí entonces, aquí está lo que enseguida escribo. Hay tres fuentes de donde reclutar nuevos intercesores. Y es solo por medio de la oración. Es solo por medio de la oración e intercesión que sin excepción estos vendrán. Y voy a repetir lo que acabo de decir. ¿De dónde vamos a reclutar intercesores? Hay 3 fuentes. Hay 3 bodegas de dónde reclutar nuevos intercesores. Esto es lo que escribí hace 8 años. Y es solo por medio de la oración e intercesión que estos vendrán. No van a venir de otra manera. Tenemos que orar al Señor de la mies, que Él envíe obreros a su mies, que Él envíe obreros. Nosotros no los podemos forzar, los podemos regañar, los podemos exhortar, podemos hacer todo. Pero si el Señor de la mies no los trae, no los atrae, no van a venir. No se van a levantar nuevos intercesores. ¿Y cómo es que van a venir? Él lo dijo, rogad al Señor de la mies, oren, rueguen al Señor de la mies que Él envíe obreros a la mies. Él es el único que puede enviarlos, pero Él no los va a enviar si alguien no está pidiendo, clamando que Él envíe obreros, que Él levante nuevos intercesores. Y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que Él envíe obreros a su mies.
rogando. Esa escritura es Mateo capítulo 9, verso 36 al 38. Rogando, orando, pidiendo, luchando, adorando, alabando, gimiendo, clamando y creyendo es como serán atraídos y levantados o retornados los obreros a su mies. Atraídos o levantados o retornados. Hay ex intercesores. Hay ex guerreros de oración que un tiempo lo fueron, pero fracasaron, pero los necesitamos hoy en día. Y la única forma que van a llegar es que tú y yo roguemos, oremos, pidamos, luchemos, adoremos, alabemos, gimamos, clamemos, creyendo, ayunemos, y es la única forma que van a llegar. Las tres fuentes, escuchen bien esto por favor, las tres fuentes de recluto son vastas y de enorme potencial. La primera es el 97% del mundo cristiano. Oigan bien, yo había dicho 90%, pero leí, se hizo una encuesta. 97% del mundo cristiano en el mundo occidental. Creo que para este tiempo todos entienden a lo que me refiero cuando digo el mundo occidental. El mundo está dividido en dos, el mundo occidental y el mundo oriental. El mundo occidental es Europa occidental, Western Europe. Es las Américas, Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica, Australia, Canadá, países asiáticos como Japón, como Corea del Sur, con otros países que son democracias, que están libres, tienen libertad religiosa. Y en esta parte del mundo, en donde tenemos la libertad, aquí no estoy contando, repito, no quiero insultar a mis hermanos de la iglesia perseguida, porque ellos no están en esta situación. La iglesia perseguida es una iglesia de oración. Es la única forma que ellos han podido soportar la terrible persecución, muertes, han sido degollados, han sido encarcelados, torturados, y la única forma que lo han podido hacer no es porque son valientes de por sí, no, es que su situación los ha empujado, los ha constreñido a que estén cada día en comunión con el Señor. Pero escuchen bien esto, por favor. ¿De dónde vamos a reclutar? Bueno, la primera fuente donde vamos a reclutar es que el 97% del mundo cristiano en el mundo occidental semidormido, no completamente dormido, medio dormido, que asiste a las iglesias, a los servicios, a las confraternidades. Muy buenas gentes quizás, pero inservibles para la guerra espiritual. Solo el 1 al 3% de los cristianos en Norteamérica y en el mundo occidental poseen una vida constante y consistente de oración. Mi estimado hermano, si esto es la verdad, no nos debe sorprender lo que estamos hoy pasando, esta plaga. Es un inmenso ejército dormido. Es necesario y urgente tocar la trompeta, el shofar, a tal grado que despierten del sueño estas multitudes de cristianos nominales, dormidos o tibios. Por lo cual dice, despiértate del sueño. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. Levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Isaías 60 y verso 1. Eso es lo que escribí hace 8 años, pero voy a añadir algo que no escribí hace 8 años, y es esto, que una clave para que este 97% de los creyentes en el mundo occidental despierten de ese sueño terrible, mortífero,
sutil es la clave, son los padres de los hogares. Porque cada uno de estos 97% de creyentes del mundo cristiano, en el mundo occidental, pertenecen a una familia, son parte de una familia. Y la clave es para que despierte la esposa y los hijos. Cae encima la responsabilidad, son la llave, son la clave, los padres, los jefes de familia, que comiencen a llevar a cabo altares espirituales en su casa a diario. Ya no me acordaba de las cifras. 97%, solamente 1 a 3% de los creyentes tienen una vida de oración en Norteamérica. Ah, Dios mío, Dios es paciente, ha sido lento para la ira y grande en misericordia. Esa es la primer fuente, mis estimados hermanos, de donde necesitamos reclutar para que el Señor los levante, los envíe, pero el Señor no lo va a hacer si alguien no ruega al Señor de la mies a que Él envíe guerreros, obreros, intercesores a la mies. La segunda fuente por explotar, no que necesitamos explotar esta fuente, es el inmenso número de creyentes que se han apartado del camino del Señor. Tengo ahorita en mi mente a un pastor muy amado, quien Dios usó para provocar a otros. Era hombre de oración, intercesión, humilde, sencillo, pero entró el engañador y dejó a su esposa, cometió adulterio y hasta la fecha está separado de su esposa, dejó el pastorado. Y hemos orado por él, como otros más, por años. Él me estoy acordando del inmenso número de creyentes que se han apartado del camino del Señor. Estos son los del valle que vio el profeta Ezequiel. Un valle de muchos huesos secos, muertos. Pero dijo el Señor, le dijo a Marta, el que cree en mí, Marta, yo soy la vida y la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El título de este mensaje que estoy hablando hoy, compartiendo con ustedes, es los cambios que Dios demanda. Dios demanda estos cambios. La segunda fuente, continúo leyendo, fuente por explotar, es el inmenso número de creyentes que se han apartado del camino del Señor. Son literalmente, escuchen bien, miles de hombres y mujeres, viejos y jóvenes, que caben en esta trágica y triste categoría. Creyentes hermanos que en un tiempo pasado caminaron con nosotros a la casa de Dios. Cantaron, oraron, alabaron, adoraron, ayunaron y hasta predicaron en nuestros medios, pero por diversas razones fracasaron. Un masivo ejército de heridos y muertos, pero el Dios de Israel ha prometido levantarlos de la misma tumba. Y aquí nos recordaba que había citado exactamente la escritura de Ezequiel 37, cuando después de que Ezequiel profetizó al valle de los huesos secos, entonces dijo el Señor, ellos dicen, dijo el Señor al profeta, ellos dicen, estos huesos que ahora he resucitado y ahora son un grande ejército, pero no tienen vida, ellos dicen, nuestros huesos se secaron. Todas estas gentes que he mencionado que han fracasado, ¿qué es lo que dicen? Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo talados. Ellos no tienen esperanza. No es solamente que le digan, regresa, no pueden, están presos, están muertos, el muerto no se puede levantar.
hasta que alguien no venga y lo resucite. El preso no puede salir de la prisión hasta que alguien no venga por fuera y rompa el candado. ¿Y quiénes son esos que abren esas puertas y quiénes son los medios para que resuciten? Tú y yo, mi estimado hermano que me estás escuchando. Por eso dijo el profeta Samuel al pueblo de Israel: ¡ay de mí! Dios me libre que yo no peque dejando de rogar por vosotros. Es un pecado. Entonces, si tenemos la medicina, el antídoto, si tenemos la protección, tenemos la defensa en contra, tenemos la autoridad para que resuciten los muertos y no la utilizamos. Es un pecado. Que Dios no permita. Nos añadimos a nuestro hermano profeta Samuel y decimos: sí, mi hermano Samuel, que Dios también nos libre a nosotros, que no pequemos si cesamos de rogar y orar por el pueblo del Señor. Por tanto, dice el Señor, estos no tienen esperanza. Ellos han dicho: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo talados. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Escuchen bien, le está diciendo a los muertos: pueblo mío. Esa es la misericordia y el amor de Dios. Son pueblo suyo, todos esos que han fracasado, que están viviendo hoy en el pecado, muertos en sus pecados, separados del Señor. El Señor les dice: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Ezequiel 37, verso 11 al 14. Por tanto, declaramos: nunca dejar atrás a un guerrero caído. Yo tomé el logotipo del militar del ejército de Estados Unidos y tienen un logotipo y tiene a un soldado fuerte, sano, entero, cargando a un soldado herido. Y ellos dicen: nunca dejar atrás a un guerrero caído, nunca dejar atrás a un soldado caído, herido, nunca. Y eso es diferente porque de lo que muchas veces se practica. Muchos de los que están sirviendo al Señor miran para abajo a los que han fracasado, a los que están muertos o semi-muertos. Y los miran con un espíritu de desprecio y ven con repugnancia los pecados que están cometiendo estos. No, ese no es el espíritu de Cristo. El que tiene el espíritu de Cristo ve a su hermano fracasado, lo ve en el pecado, lo ve viviendo en el adulterio, en la fornicación, y en drogas y en borrachera, y lo ve con una gran compasión. Y antes de que vaya a dirigirle una palabra, nadie tiene el derecho de reprender a alguien si primero no ha tomado tiempo de rodillas pidiendo por él. Nunca, nadie tiene, ningún pastor tampoco tiene el derecho de reprender el pecado de los hijos de Dios si no ha gemido, si no ha quebrantado su alma antes de reprender. No ha quebrantado su alma delante del Señor, con su corazón quebrantado pidiendo por su hermano, no tiene el derecho. Es ilegítimo esa reprensión, es ilegítima esa reprensión, ya sea del púlpito o en lo personal. Hay quienes son muy buenos para reprender y sacar la espada, pero no han doblado su rodilla delante del Señor para pedir misericordia sobre aquel que está caído. El apóstol Pablo da el ejemplo cuando escribe a la iglesia en Corintio, aquel que estaba viviendo con la mujer de su padre. ¡Qué terrible en la iglesia! Y Pablo lo reprendió: el tal sea quitado de entre vosotros, el tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne, para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. No lo estén apapachando, está con ustedes cantando y alabando. Pónganle, repréndanlo. Y sepáralo de ustedes. ¿Para qué? Para que se quebrante, para que se humille, porque es la única manera que ustedes pueden. Una palabra muy dura que dio Pablo a alguien que estaba ahí pretendiendo en la misma casa de Dios y compartiendo la palabra con todos los demás mientras estaba viviendo en ese pecado.
Entonces es correcto que se reprenda a alguien que está en esa posición. Pero ahora miremos una cosa. Entonces Pablo parece, el tal se ha entregado a Satanás para muerte de la carne. Así está escrito. Entonces, pero da la razón para que su carne sea muerta, o sea que para que se humille, se quebrante. Entonces, esa es lo que alguien cuando está todavía ahí en la casa de Dios, esa es la acción correcta. Pero Pablo en su segunda carta, Pablo en la primera carta dice, ni tal cosa ni se oye eso entre los inconversos, en los paganos, que alguien esté viviendo con la mujer de su padre, con su madrastra, y está en la casa de Dios, ahí cantando en el coro y alabando. No, dice Pablo, párenlo, repréndanlo, pónganlo en disciplina, sepárenlo para que sienta dolor, para que se arrepienta, para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. En la segunda carta, Pablo escribe a los Corintios y algo ha pasado. Aquel que estaba viviendo en pecado se apartó del pecado, se humilló, fue quebrantado a tal grado de que ya piensa que no tiene esperanza, porque ha tenido los resultados deseados, se ha arrepentido. Y entonces Pablo dice, restaurad al tal para que no sea consumido de demasiada tristeza, porque ya llegó el punto en que ya no cree que tiene esperanza. Restablezcan la comunión con él. ¿Qué es lo que pasó aquí? Una reprensión dura, tuvo efecto, pero Pablo dice, la primera carta que escribí, la escribí con muchas lágrimas, con mucho quebrantamiento. Las palabras suenan duras. El tal se ha entregado a Satanás. Suenan duras, pero no nos damos cuenta hasta la segunda epístola que Pablo describe cómo lo hizo. La letra fue muy dura, pero detrás de ello había lágrimas y quebrantamiento en su corazón por la iglesia ahí en Corinto y por aquel incestuoso. Por eso funcionó la reprensión, porque detrás de ella había lágrimas, quebrantamiento, había profundo amor. Por eso la reprensión funcionó. Esos son la segunda fuente por explotar. La segunda fuente por explotar. Voy a continuar, voy a parar aquí porque voy a hacer más breves las enseñanzas para que se puedan escuchar y no sean más largas. Yo sé que los que están aquí pueden escuchar más, pero voy a continuar con esto, los cambios que Dios demanda que se hagan. Tenemos tres fuentes, cada creyente un intercesor, tres fuentes, 97% del mundo cristiano, el mundo que están semidormidos. Ahí está un grande ejército. La segunda, los que se han apartado del Señor. Y la clave siempre está, rogad al Señor de la mies para que Él envíe obreros a su mies. Dios les bendiga, mis estimados hermanos. Voy a hacer también el mensaje más corto porque se están también difundiendo estos mensajes que estamos grabando por el Facebook en México, por el internet y también por varias estaciones de radio. Y me han pedido que si por favor puedo hacerlo más breve para el radio y lo voy a hacer de esta manera. Así que espero que lo que estemos hablando se esté transmitiendo al corazón de los que están escuchando. Este es el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón y vamos a seguir entonces expandiéndonos sobre cómo destruir la tibieza. Es el primer pecado. Estamos hablando de eso, ya hemos hablado. La clave son los padres, oración y el altar en familiar. Y tenemos tres fuentes. Estos vastas y enorme potencial, la iglesia y los que han fracasado, para que se añaden y también sean hechos un intercesor. La segunda enseñanza, parte de esta enseñanza va a ser, y esa es otra sección, otro segmento que voy a dar una serie de enseñanzas sobre qué tan crítico es que cesen las divisiones entre el pueblo del Señor. Así que mis estimados hermanos, sigamos orando unos por otros y no olvidemos de orar por nuestra hermana Delfina Cruz y por esa familia, que el Señor tenga misericordia. Sigamos orando por Israel, sigamos orando por Estados Unidos, sigamos orando por nuestros líderes, sigamos orando por México y las naciones del mundo. Mi deseo es que el Señor les bendiga y les guarde. Y termino esta enseñanza orando al Señor y dándole gracias. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí reunidos juntos, Señor. Gracias por este privilegio.
Señor. Sí, Dios mío, abre nuestros corazones. Abre los corazones de tu pueblo para recibir tu palabra. Abre también los corazones de los líderes de los diferentes ministerios, Señor, para que abran su corazón y no tengan temor de extender brazos, Señor, de amistad y brazos de compañerismo con otros ministerios, Señor. Quita ese temor del hombre. Tú lo has llamado temor del hombre. ¿Qué dirán? ¿Qué pensarán? Piensa el líder. Si los demás se dan cuenta que tengo comunión con el otro grupo, con esa muralla tiene que caer en el nombre de Jesucristo, porque también está contribuyendo para la tibieza en el pueblo de Dios. Señor, usa a cada uno de mis hermanos que está aquí conectado. Úsalo, Señor, para que también compartan estos mensajes con otros contactos más, Señor, para que también puedan escuchar, Señor, lo que tú estás hablando hoy a tu pueblo. Gracias te doy, Señor Jesús. Gracias te lo pido todo en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén. Voy aquí voy a también anunciar que entraré a las 3:40 ahorita. Y entonces voy a entrar a las 3 en inglés, a dar este mensaje también en inglés. I'm going to give this message in English at 3 o'clock in 20 minutes, en 20 minutos. Mi deseo es que Dios les bendiga. También estaremos de nuevo aquí conectados a las 8 de la noche. A las 8 de la noche no he podido conectar a Jonathan, a mi hijo, con nosotros. Y entonces ya quedamos que a las 8 sobre el Salmo 91, cómo le habló el Señor sobre ese Salmo y cómo nosotros también estamos trabajando para memorizarnos el Salmo. Dios les bendiga, Dios les guarde, la gracia del Señor sea con cada uno de vosotros. Amén.